Yo le pedí permiso a la pastora para mover la Biblia para tener espacio. Así que ustedes me perdonan, ¿verdad? El domingo pasado yo fui a predicar a una iglesia que está un poquito más al oeste de aquí, ¿verdad? Y cuando pasaba por la otra calle tuve la tentación de quedarme. Pero la tuve que resistir, ¿verdad? Tenía el compromiso de predicar en Rincón y no podía pararme en Aguada. Pero le doy gracias al Señor y a la pastora María Elis por la invitación de estar con ustedes en esta mañana. Para mí es un honor, ¿verdad? Estar aquí. Ella lo sabe y ustedes lo saben. Ella lo sabe también porque en varias ocasiones yo le he estado comentando de sus sermones, porque yo soy de estos que nos beneficiamos de participar con ustedes al otro lado del televisor, ¿verdad? De vez en cuando estamos. Y ha sido una gran bendición para nosotros. Y gracias, pastora, por invitarme. Más que nada, gracias por usted haber dicho que sí al Señor y a su llamado a servirle y como lo hace tan diligente, fiel y efectivamente. Bueno, basta de introducciones, ¿verdad? Hemos leído la Biblia, ¿verdad? Esta historia muy, muy conocida por nosotros. La historia, en Lucas no se llama transfiguración, se llama la transformación del rostro de Jesús. Pero hoy celebramos el domingo de la transfiguración. Y ustedes estarán ya preparados para desde el miércoles que viene no comer carne, no hacer ningún pecado, ¿verdad? Porque vamos a estar en Cuaresma. Y allá he estado en otros lugares donde el martes antes, le llaman el martes Pig Tuesday, el martes cerdo, donde la gente se llena lo más que puede, porque el miércoles comienza la Cuaresma y no pueden estar comiendo cosas supuestamente. Las tradiciones mandan en algunos lugares más que la fe. Esta historia tan conocida de la transfiguración tiene una serie de detalles y de puntos que a mí me encantaría que esto fuera un salón de clases y no un púlpito. Y estuviéramos 3, 4 horas como hacemos en los seminarios para hablar y entretenernos, algunos de nosotros y los estudiantes sufrir en el proceso. Pero más importante que detalles que son buenos para estudios bíblicos es recordar lo que el texto nos dice, nos comunica, su mensaje, que está lleno no solamente de información, sino que tiene la intención de hacer formación en nuestra vida, transformarnos. Y nos invita no solamente a repasar y recordar, sino a transformar y mirar hacia el futuro y nuestro caminar. Y es una de esas escenas en el Evangelio donde en forma de historia se comunica algo que va más allá de la escena misma. No nos vamos a quedar como se quería quedar Pedro en la montaña. Vamos a ver qué pasó allí y qué nos dice a nosotros. Es el momento en el Evangelio de Lucas central en la vida de Jesús. Se menciona de su éxodo, de su partida, en griego la palabra es éxodo, que iba a pasar en Jerusalén. Y de ahí en adelante y al final de este capítulo, se dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y todo el capítulo 10 hasta el 20 y algo de Lucas, es Jesús caminando para llegar a Jerusalén. Cuando dice, y en el camino pasó esto. ¿En cuál camino? Camino a Jerusalén, hacia la cruz y hacia la resurrección. Y en Lucas, hacia la ascensión, que también ocurre en Jerusalén. Y en este capítulo de Lucas, capítulo 9,
hay varias escenas, momentos en que hay unas preguntas sobre la identidad de Jesús. Por eso llamamos el título del sermón, ¿quién es este? Porque esa pregunta la hizo Herodes Antipas, el hijo de aquel Herodes que había matado los niños en Mateo, ¿se acuerdan? Pues tuvo unos hijos y uno de ellos se llamaba Herodes, pero el nombre era Antipas. Siempre le llamaban Herodes a los 4 hijos. Y este Herodes Antipas había escuchado de lo que Jesús hacía y sus discípulos. Y estaba preocupado por este Jesús. Y Herodes, entre las muchas cosas, pensaba que iba a pasar con este predicador y estas cosas. Ustedes conocen a este Herodes muy bien. Él era, como dije, hijo del primer Herodes, de Herodes el Grande. Él se había casado con una princesa, la hija del rey de los Nebateos, y se divorció de ella, es un chisme de familia, para casarse con su sobrina, o sea, la sobrina de Herodes. Pero el problema no solamente que estaba divorciándose de la hija de un rey, que eso le creó problemas en el futuro, se casó con su sobrina. Y el chisme es mayor, es más que una novela de estas que ustedes ven por ahí. Esta sobrina estaba casada con el medio hermano de Herodes. Y él fue a Roma, este Herodes, a casa de su medio hermano, conquistó a su sobrina que estaba casada con él, hizo que se divorciara, se casó con ella, y esa sobrina es ex esposa de su hermano, tenía una hija que se llamaba Salomé. Y ustedes saben del cumpleaños de Salomé y todas estas tramas, ¿verdad? Pues aquí. No voy a contarle la historia del baile y no. Pregúntenle a la pastora. La historia concluye en el comienzo del capítulo 9 de Lucas, donde Herodes dice: a Juan yo lo decapité. ¿Quién pues es este de quien escucho tales cosas? Y procuraba conocer a Jesús, o sea, verlo. Obviamente yo tengo sospecha que la intención no era necesariamente positiva. Porque más adelante, en el mismo Evangelio de Lucas, unos fariseos le dicen a Jesús cuando iba hacia Jerusalén: mira, Herodes quiere matarte. Y él le dice: dile a esa zorra, ¿se acuerdan de todas esas cosas? Y más adelante, cuando están enjuiciando a Jesús, Pilato lo mandó donde Herodes, porque era de Galilea, y Herodes lo mandó para allá, y concluye también la historia con el mismo decisión. Herodes y su corte, después de menospreciarle y hacerle burla de él, le vistieron con ropa espléndida y lo volvió a enviar a Pilato. Este que hace estas cosas. Más adelante en la historia, otra vez se pregunta sobre la identidad de Jesús. Unos días después de la conversación sobre Herodes preguntando quién es este, después de recordarnos que él le había cortado el cuello decapitado a Juan el Bautista. Y es cuando Jesús sube al monte con sus discípulos y le pregunta la opinión popular que tenían sobre él. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, muy informado, como muchas personas saben todos los chismes del barrio, le dice: unos dicen que tú eres Elías,
otro Juan el Bautista, o alguno de los profetas. ¿Se imaginan? ¿Ven la relación entre esto y lo que pensaba Herodes? Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Algunos dicen eso. Pero esa opinión popular, Jesús nos pregunta simplemente para saber qué dice la gente. La idea es ir a cada uno de ellos. ¿Y ustedes? Ahí llega la pregunta difícil. ¿Ustedes quiénes dicen que soy yo? En este caso, Pedro, tú eres el ungido de Dios. Estamos teniendo una idea más clara. No es Juan el Bautista. No es cualquier hijo de vecino. No es otro profeta más, por muy buenos que hayan sido los profetas. Es el ungido de Dios. 8 días después de esa conversación y confesión de Pedro, Jesús sube al monte con estos otros 3 discípulos. Y allí dice que subió al monte para orar. Ay, qué triste que en nuestras vidas hemos olvidado la disciplina de la oración. Lucas es insistente que tanto Jesús como la iglesia continuamente oraban. Nos encontramos tan enredados en asuntos y compromisos, a veces en Facebook, que se nos olvida orar. Tenemos muchas trivialidades en nuestra vida. Desaparece nuestra existencia en vanidades. Y casi nunca ya tomamos unos minutos para sentarnos, aunque sea solos o solas, y elevar nuestro corazón y nuestro pensamiento al cielo y pedirle al Señor dirección, sosiego, aliento, paciencia, pero que avance mucho. Porque las situaciones están difíciles. En vez de poner rodillas, ponemos codos de preocupación en lugar de oración. Jesús nos invita y nos ha dado ejemplo que debemos orar. ¿Y qué sucedió? Mientras oraba, dice Lucas, su rostro cambió y su ropa se puso resplandeciente. Una cosa maravillosa, majestuosa. Y aparecen 2 personas, Moisés y Elías. Y como decimos en Puerto Rico, de repente, en griego, itiu, instantáneamente, aparecen Moisés y Elías. Y en medio de la oración de Jesús, tengamos cuidado que oremos y también nosotros seamos transformados. Algunos no oran por eso. Aparecen estas 2 personas. Moisés, testigo, prototipo de la ley. Elías, ejemplo y prototipo de los profetas del Antiguo Testamento. Toda la historia de Israel, del estilo de vida, de la disciplina, del cuidado que la ley, la Torá, la instrucción de Dios ofrecía al pueblo, del llamado de juicio y esperanza que daban los profetas, se suman en el monte de la transfiguración para que veamos quién es este. Y claro, cuando sepamos quién es este, o tengamos una idea más clara, lo más seguro que entendamos qué debemos hacer. Y este Moisés y este Elías estaban conversando con Jesús. Y nos dice el texto de Lucas que estaban conversando sobre su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Solo 3 veces en el Nuevo Testamento la palabra éxodo aparece.
partida, viaje, peregrinaje, y nos recuerda obviamente que el tema de la conversación de Moisés y Elías con Jesús no era un tema sobre qué hay en el tercer cielo y cuántos ángeles estaban allí alabando a Dios o discusiones como la que conocemos de la historia de la iglesia. Muchas de ellas interesantes, pero no pertinentes. Era una conversación sobre el éxodo, sobre su éxodo. Hace unos años atrás, en la revista Time, declaró que la canción más popular del siglo XX era la canción de un jamaiquino que se llamaba Éxodo y hablaba del peregrinaje del pueblo, de su lucha, de su búsqueda y del camino a una nueva ciudad, a una nueva esperanza. Claro, cuando hablamos del Éxodo en la Biblia, es una historia con dos caras de la moneda. Está la historia de liberación, de alegría, del cruzar el mar, de María, la hermana de Moisés, cantando con su pandereta, echó a la mar al caballo y al jinete. Pero es también la historia que recuerda el sufrimiento, la angustia, la esclavitud del pueblo de Dios. Así que el Éxodo habla de liberación y habla de sacrificio, de dolor. Habla de caminar hacia ese mar que hay que cruzar y habla de la victoria a la cual hemos sido llamados. Si todavía dudamos quién es este, en medio del sueño, medio dormidos y despiertos de los discípulos, que llega una nube de luz y los cubre con su sombra, y una voz habla, y esa voz lo identifica para siempre. Este es mi Hijo, el escogido. ¿Quién es este? El Hijo de Dios. El que Dios escogió en una forma especial, incomparable e indiscutible. Pero no se queda ahí. Al decir quién es Jesús, nos da la instrucción: a Él oí. Saber quién es saber qué debemos hacer. Y ahí está lo difícil de nuestros días. Hay tantas voces que hablan de no tomar en serio la crisis en que vivimos. Hay muchas voces que nos invitan a tener cuidado. Salva tu vida, no hagas eso. Hay voces que advierten que es arriesgado protestar contra la injusticia y la tiranía. Hay voces que buscan vivir como si todo marchara bien. Voces de algunas personas que hasta utilizan el lenguaje de la fe para sosegar y apagar preocupaciones. Y no nos invitan a discernir las voces y las decisiones que tenemos que tomar a la luz de la voz de Cristo. El Éxodo es una invitación a la verdadera libertad, a la igualdad, a tratar a todas las personas con dignidad. Un Éxodo que invita a la justicia, a recibir al pobre y al extranjero, a las personas que están siendo vulnerables y que cada día vemos que son más y más. En el ministerio de nuestra vida, y cuando digo nuestra, recuerden
Recordemos que mi esposa y yo hemos sido colegas, además de esposos, en este ministerio por muchos años. Ella no está aquí, ella está dando clases de escuela bíblica en la iglesia de la que ella es miembro, allá en Aguadilla. Y mi esposa y yo estuvimos varios años, además de muchos lugares, siendo mission coworkers, colaboradores de misión en Cuba. Allí tuvimos muchas experiencias de la montaña, experiencias transformadoras. Y somos testigos de descubrir, de participar, de acompañar a personas que habían dejado todo. Bueno, habían dejado lo poco que tenían y habían dirigido sus vidas a trabajos y vocaciones de ministerio y entrega. Recuerdo en el seminario de Matanzas, escuchábamos testimonios y hablábamos con estudiantes que hoy son pastores y pastoras de la iglesia, que nos contaban de su experiencia en su más temprana juventud, donde vivían en una situación completamente diferente a la que estaban viviendo. Uno de ellos nos contaba que la primera vez que él oyó hablar de Jesús en su vida, ni siquiera historias de Navidad en la infancia, fue cuando un joven a los 15 años lo invitó a ir a la iglesia. Allí por primera vez a los 15 años escuchó algo sobre Jesús. ¿Qué es eso de la Biblia? Y dice que esa noche salió transformado de su iglesia. Y hoy Dargel es pastor de una de las iglesias presbiterianas reformadas en Cuba. Pero no solamente es pastor. Una de las cosas que hemos visto, yo fui casi consejero de su tesis de maestría, que él trabajó sobre diaconía. Una de las cosas que hizo Dargel, lo primero que hizo cuando llegó a su iglesia a ser pastor en una de las áreas rurales de Cuba, es el patio de la iglesia, que era bien grande, lo convirtió en una hortaliza. Y el año siguiente había gandules para toda la comunidad. Gandules que llegaron de Puerto Rico, los gandules secos, que se me escaparon así en la maleta, ¿verdad? No sé cómo cayeron en mi maleta 3 gandules, porque está prohibido, los Estados Unidos prohíben que uno lleve semillas a Cuba. A mí se me cayeron 3 gandules en la maleta y, por cierto, pues los sembré en Cuba. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y hoy hay muchas iglesias que tienen hortalizas de gandules en Cuba para la familia pastoral, para la iglesia y para la comunidad. Y Dargel fue uno de los primeros que empezó a hacer ese ministerio. Escuchó la voz de Dios, cambió su vida, no solamente para él, sino para su pueblo. Otra joven, hoy pastora, en aquella época estudiante, con 2 niños gemelos de 5 años en aquella época. Tenía que salir todos los viernes del seminario para ir a trabajar en su iglesia en uno de los pueblos bastante lejos. No hay transporte. Nadie, ninguno de los estudiantes, ni ninguno de los pastores que yo conozco tiene automóvil en Cuba. Por lo menos de los presbiterianos. Bueno, hay uno solo que tiene automóvil. Y esta hermana joven con sus 2 gemelos tenía que salir del seminario, tomar botella. Allá en Cuba dicen botella a lo que nosotros decimos acá pon, y en México un aventón, ¿verdad? Pues allá ella tenía que pedir botella, pararse a la esquina de la calle con sus 2 nenes, esperar que alguien le diera, y transbordando 3, 4 horas después llegar a su pueblo donde iba a estar el fin de semana con sus niños. En una ocasión se tuvieron que subir a un trozo de caña con sus niños en medio de nada para poder llegar a su iglesia. Hoy ella es pastora de una de las iglesias en el centro de Cuba. Hay que ver, hay que entender
que cuando uno sabe quién es Jesús, no solo se transforma el intelecto, se transforma el corazón. Es conocer para hacer. Muchos lugares en el Caribe, Centroamérica, en América del Sur, en África del Sur, donde también estuvimos 2 semanas trabajando con la Comisión de Reconciliación y Paz después de la caída del apartheid. Fuimos testigos de la vida de adoración vibrante en las iglesias, de escuelas bíblicas repletas de niños y niñas, ministerios con la comunidad que nos hacía sentir avergonzados a los puertorriqueños que estábamos allí, mi esposa y yo, los únicos, que no podíamos entender cómo nuestra comunidad nos ha entretenido y no nos ponemos y nos atrevemos a ensuciarnos las uñas. No tienen muchos recursos económicos, no tienen muchas facilidades ni comodidades como nosotros. Y sin embargo, son comunidades que han tenido una experiencia en la montaña y eso los ha hecho moverse hacia la acción. Finalmente, una vez uno de estos grupos que nos visitaba en Cuba, siempre iban grupos de iglesias en Estados Unidos. Ahora la situación está tan difícil que los cubanos dicen, por favor, no vengan, porque no hay la oportunidad para servirles como yo quisiera. Y este grupo de iglesias estuvimos varias semanas visitando varias iglesias. Visitamos 20 iglesias en la área más hacia adentro de Cuba. Varias iglesias con líderes que nunca habían ido a Cuba, de iglesias presbiterianas en Estados Unidos, inclusive personas de Miami que nunca habían ido a Cuba, que una ejecutiva nos dijo, esto es un chisme de esos que sabemos, ¿verdad? Una ejecutiva nos dijo, yo no dije a mi presbiterio que yo venía para aquí, porque si yo llegaba a decirlo, no me dejaban venir. Así son las cosas, aquí eran las cosas y todavía, imagínense. Este grupo vieron lo que se estaba viviendo. Descubrieron las voces engañosas que le decían que la iglesia estaba perseguida, que se estaba muriendo en Cuba. Encontraron una iglesia viva, vibrante, llena de juventud y dinamismo, que testificaba en medio de situaciones muy difíciles, con escasez de recursos, pero con corazones llenos del amor de Dios, donde el Espíritu Santo les fortalecía para continuar adelante en su éxodo de transformación y esperanza. Y todos los líderes en la última reunión, cuando nos empezamos a dialogar y que me invitaron a predicar, daban testimonio de las maravillas que habían visto y oído. Todos decían que venían a Estados Unidos a trabajar en sus presbiterios y congregaciones por la paz y la reconciliación entre los pueblos y a trabajar para acompañar a las iglesias en Cuba en su ministerio. Uno de los líderes me dijo, tú has sido bendecido porque tú te puedes quedar aquí. Claro, yo estaba allí, por 4 años estuvimos allí. Y día tras día puedes vivir esta experiencia transformadora. Así me dijo. Es cierto que yo fuimos bendecidos de una manera extraordinaria. Sin embargo, la idea no es quedarse en la montaña, sino escuchar la voz de Dios y servirle en lo que el Señor nos ha dado, a los talentos que nos ha dado, con humildad, con atrevimiento, y nos atrevemos a afirmar que somos mejores cristianos hoy porque vivimos 4 años en Cuba que antes de estar allí. El día de la transfiguración es día de transformación, es día de éxodo, un camino para unirnos a los miles de cristianos que, como el Evangelio no
se quedan callados ante la corrupción, la injusticia y la inmoralidad de líderes como Herodes. Hoy es día de transformación porque nos unimos en oración a la iglesia para que todos juntos no nos quedemos en la montaña, sino que escuchemos quién es este y escuchemos su voz y hagamos su voluntad para trabajar para la gloria de Dios en amor, amistad, solidaridad y ser mejores cristianos hoy de lo que fuimos ayer y tratar de ser mejores mañana de lo que podamos ser hoy. Que Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Muchas gracias, pastora.